Jorge Altamira es ex legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fundador de Política Obrera, fundador del Partido Obrero y nuevamente de Política Obrera, y con él vamos a charlar sobre las opciones porque me parece que hasta está mal decir elecciones porque uno no elige. Ya eligió en su momento, ahora opta. Pero bueno, vamos a hablar con Jorge de diferentes temas. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes, gracias por la llamada. Bueno, no, a vos gracias por atendernos. Jorge, primero, mira, hoy Milei le explicaba a los empresarios que esto es peor que el Rodrigazo, y le hacía números. Entonces, yo quería un poco que me comentes qué opinan ustedes de este momento económico, cómo lo ven este momento económico y esto, si realmente es peor todavía que el Rodrigazo. Bueno, no, todavía no. El gran tema es que la tendencia al Rodrigazo está muy claramente planteada, porque el Rodrigazo fue un estallido hiperinflacionario con una devaluación muy grande del peso, muy grande, sí, y también con un tarifazo de la nafta muy grande. Uh-huh. Esos fueron los dos componentes. Uh-huh. Pero el que apunta más que nada a un Rodrigazo es Milei. Ajá. Perdón, por ahí me expliqué mal. Un Rodrigazo. Que es el momento peor antes del Rodrigazo, no después del Rodrigazo. Por ahí me expresé mal cuando te pregunté. Discúlpame. Después del Rodrigazo, que ahora estamos como después del Rodrigazo. No, él al revés. Estamos de la misma forma de antes del Rodrigazo, de antes de hacer, recordemos. Bueno, mira, no hay seriedad en esto, porque si se trata de que discutamos cómo son las cosas exactamente, antes del Rodrigazo, la inflación en la Argentina era 0. ¿Se entiende? Claro. Así que no podemos estar ahora igual que antes del Rodrigazo, porque ahora no hay 0. Uh-huh. Ahora, ¿qué ocurre? Esa 0, que ya no era tanto 0, había sido 0, y ya empezaba, era un armado, ¿cómo se dice? Arbitrario, era un armado que no tenía posibilidad de sobrevivir. Uh-huh. Se hablaba claramente de que ya no se podía contener un conjunto de variables económicas que habían quedado retrasadas, y entonces con el nombramiento de Rodrigo, y en particular del subsecretario de él, se lanza esta ofensiva, uh-huh, bruscamente, uh-huh, de una situación que estaba reprimida la inflación, pero en tanto que reprimida no tenía índices muy altos, por lo tanto no es la de ahora que los índices son muy altos, esa situación reprimida se quiso resolver mediante una devaluación. Esto la Argentina lo ha hecho infinitas veces. uh-huh. La primer gran devaluación de esta característica la hizo Frondizi en enero de 1959, después la hizo Clegue Bacena, la hizo Alzogaray. Bueno, es siempre casi la misma historia, solo que cada vez más grave. Uh-huh. Ahora, ocurre lo siguiente: como todo el mundo opina en el campo económico, sí, que el peso argentino está sobrevalorizado, sí, es decir, que no es cierto que valga 350 pesos el dólar, uh-huh, sino que valdría más o menos como están en el paralelo, quizás un poquito menos. Una devaluación fuerte del mercado oficial transformaría a esta inflación que tenemos ahora probablemente en una hiperinflación. uh-huh. Ahora, la tendencia a la hiperinflación, y este punto, Roberto, es el que a mí me parece sustancial, sí, tiene que ver con los subsidios a los capitalistas. uh-huh. Por ejemplo, La Nación explicó hace 2 días u hoy, no recuerdo bien, sí, porque a veces se me mezclan los diarios, sí, que el gobierno el Banco Central ha dejado de financiar al Tesoro, uh-huh, que era la acusación. Emiten para financiar el déficit, el gasto y todo lo demás. Uh-huh. Sin embargo, la emisión fue muy fuerte. Y entonces, si no se financió el Tesoro, ¿a quién diablos se financió para que sea muy fuerte? Se financió a los tenedores de la deuda en pesos,
esa que se ajusta por dólar o inflación, según lo que le convenga más al tenedor, sí, porque ha habido una venta muy grande de estos bonos, sí, y el Banco Central tiene un contrato firmado con esta gente que en la jerga financiera se llama put, que consiste en que si ellos quieren vender los bonos, el Banco Central se los compra. De manera que hoy vos tenés un montón de bonos del Tesoro en el Banco Central comprados a los bonistas, a los cuales se pagó con emisión monetaria. De manera que un gran negociado, un rescate, si vos querés, de los tenedores de títulos en pesos, se financia con emisión monetaria, y todo eso lo pagan todos los argentinos, bueno, todos no, los trabajadores, por la inflación, que son los que sufren las consecuencias del aumento de los precios. Claro. Esta es la verdad de la milanesa. Ahora, para impulsar una dolarización, efectivamente es necesario una hiperinflación. Ajá. De manera que si este hombre quiere dolarizar, está buscando una hiperinflación. Y en un arrebato que tuvo en el Congreso, en la Cámara de Diputados, cuando alguien habló, no me acuerdo muy bien, que le dijeron, vos querés una hiperinflación y todo, él gritó, claro, sería bárbara una hiperinflación, así dolarizo. ¿Por qué? Porque el peso pasaría a no valer nada, y desde el punto de vista de los mercados, que necesitan seguir negociando, empiezan a operar con dólar. Claro. ¿Entendés? Claro. Con lo cual, si él agarró y denunció el Rodrigazo, claro, el que está agitando un Rodrigazo es el mismo. Es él. Y ahora, evidentemente, yo creo, bueno, alrededor de él ya muchos le dijeron que lo de dolarizar es imposible, pero ¿cómo ves vos? Primero, ¿habría posibilidades de salir de esta situación, Jorge? Y si no, ¿qué nos espera después de las elecciones? Ocurre lo siguiente, eso de que dolarizar es imposible no existe. Claro. Porque si la inflación se hace muy intensa, sí, la tendencia a sustituir la moneda que circula por otra moneda es natural. ¿Y vos crees que eso se lo aprobaría el Congreso, porque se necesita el Congreso? No tiene nada que ver el Congreso. Mira, el Congreso, sí, en el año 2001, sí, votó una ley que se llamaba intangibilidad de los depósitos. Y a los 2 días, sí. Para asegurarle a la gente de que no se iban a tocar los depósitos, sí, el Congreso aprobó eso. Cavallo dictó un corralito, sí, Duarte devaluó la moneda y cagó a todos los depositantes, sí, recuerdo, y violó una ley que no tenía ninguna posibilidad de ser válida, porque las leyes no pueden suplantar el movimiento de la economía. Ajá. ¿Se entiende? Vos podés ordenar ciertos procesos, pero el movimiento de economía, con lo cual fue una estafa. Sí. Fue una estafa fundamental. Es más, te digo, si tenemos tiempo, te agrego este punto. Sí. Cavallo contrató un seguro con el Banco Morgan y con el Deutsche Bank para que si se producía una devaluación, ellos garantizaran la vigencia de $1 o $1 a los depositantes. Y para eso, lógicamente, aplicó una prima. Estos bancos nunca cumplieron con esa garantía. Y estoy seguro que no la cumplieron porque el argumento que hubieran dado si se los hubiera llevado a juicio es que en el acuerdo de garantía no figuraba que hubiera un golpe que hiciera caer al gobierno. Conclusión, el golpe contra De la Rúa fue para que el Deutsche Bank y el Banco Morgan no cumplan con la garantía de los depósitos que había firmado Cavallo. Está claro. Así que este país es un paraíso de la estafa, siempre en favor de los mismos grupos económicos. Claro. Entonces lo que viene ahora, yo lo veo, Roberto, de la siguiente manera. Decime. Si quieren evitar una devaluación porque dicen esto va a provocar una reacción popular de mayor alcance que en el 2001, no tienen otra opción que seguir con lo que están haciendo ahora. Y lo que está haciendo ahora va a explotar. Y por lo tanto el gobierno que siga con un continuismo no va a durar mucho. Porque ya bajo el gobierno de Cristina y Alberto, las consecuencias fueron que ellos dos desaparecieron políticamente.
Claro. Argentina no tiene gobierno hoy. Hoy no gobierna un ministro de Economía que no lo votó nadie para gobernar. ¿Se entiende? Se lo votó para diputado, pero no para gobernar. Entonces el riesgo, la posibilidad de una crisis de gobierno, la caída de un gobierno, si se continúa de esta manera. Es decir, tienen que hacer un cambio. Si el cambio es de la naturaleza que discuten los economistas, va a haber una reacción popular. Por eso nosotros llamamos a votar en blanco, porque el objetivo nuestro es que desde antemano, desde antes que sean electos, una mayor cantidad de electores prive de mandato al que sea electo. Que el que sea electo con la menor cantidad de votos posible. Claro. Todos los votos que se cuenten. Claro, Jorge, ya que vos te metiste acá en el tema de las elecciones, nosotros venimos siguiendo esto, hablamos también con gente que va a votar a Massa desde la izquierda, ¿no? El caso de Izquierda Socialista. Y ahora vos decís, bueno, puede haber una dolarización, puede ser todo más grave, y después decís votar en blanco. Y es justamente la gente que dice que vos decís va a haber una dolarización. No, puede haber con Milei. Y ocurre lo siguiente. Pero los grandes intereses económicos están en contra de una dolarización. Claro, pero y te explico rápidamente por qué. Si hay una dolarización, la deuda que el Banco Central tiene con los bancos desaparece. Claro. Y los bancos se van al bombo. Claro. Sí. Entonces los banqueros llaman a votar a Massa. Claro, pero no, mi pregunta era, teniendo todo este panorama tan negro con Milei y viendo lo que dicen algunos que bueno, que hay que evitar porque aparte es el fascismo, es la dictadura, todo esto, y encima estas locuras que puede llegar a ser de dolarizar, etcétera, etcétera, ¿se sustenta lo del voto en blanco? Te pregunto. Sí, porque ¿no? lo otro es una mentira extraordinaria. Porque no basta con que un tipo diga lo que diga. Por eso tenés que preguntarte lo siguiente: ¿este país está atravesando un periodo político reaccionario, de ofensiva reaccionaria? Este país no está atravesando ese periodo. Los países de América Latina tampoco. Por lo tanto, vos tenés un fascista que está fuera de la etapa. Podrá decir lo que quiera. Y ahora que se puso de acuerdo con Macri, los que dicen que hay que votar a Massa por Milei, Macri también es fascista porque Massa lo llevó a Macri al gobierno en el 2015. Claro. Sí. Y luego lo sostuvo 2 años. Los 2 años de todo el plan de estabilización de Macri, de fuga de capital y todo lo demás. Cuando vino la fuga de capitales, naturalmente Massa se abrió para no ser incinerado. Con Macri bancando a Milei, vos tenés una pelea entre los dos ex socios. ¿Me entendés? Es decir, realmente la falta de comprensión de la situación de un país y guiarse por lo que dice dice lo otro, es verdad que lo que dicen es fascista, reaccionario, etcétera, pero yo te voy a contar una cosa. Cuando subió Videla en agosto de 1975, él vino como un reemplazo democrático al comandante en jefe anterior, Numa Laplane, que tenía un prontuario fascista. Es decir, para dar el golpe militar genocida del 76, se cambió a un militar fascista por un militar liberal. Quiere decir que si vos le crees a todo lo que te cuentan, vas por mal camino. Nosotros en el 76, cuando voltearon a Numa Laplane y subió Videla, dijimos, es la cuenta regresiva del golpe. Y todo el mundo celebraba de que por fin un demócrata estaba al frente de las Fuerzas Armadas. Es un problema de analizar la situación concreta, real, no de dejarse engrupir. Yo me formé, tenía 16 años, con el gobierno de Frondizi. El gobierno de Frondizi tuvo una popularidad, es decir, la campaña electoral de Frondizi tuvo una popularidad descomunal. Fue el único presidente de la nación que ganó las 24 provincias, pero nunca pudo ganar en San Luis ni en Corrientes. Ganó las 24, ganó con el apoyo de Perón. ¿Cuál era el programa? Él había escrito un libro
sobre el petróleo defendiendo política el petróleo estatal. Política y petróleo, sí, recuerdo. Política y petróleo. Sí, y era un defensor de la enseñanza laica. Sí. Lo primero que hizo fue habilitar la enseñanza privada y clerical. La libre, claro. Y enseguida privatizó el petróleo y militarizó el sindicato petrolero. Sí. Y luego privatizó el frigorífico Lisandro de la Torre, y la clase obrera argentina vivió por primera vez desde la Semana Trágica una huelga general por tiempo indefinido. Yo, que no votaba porque tenía 16 años, Sí. apoyaba al hermano de Arturo Frondizi, Silvio Frondizi, que llamaba a votar en blanco. Ujú. La pegó como un animal Silvio Frondizi, Claro. como un animal. Él dijo, todo esto es verso. Y desde esa experiencia de Frondizi vienen todos los que te cuentan un verso, por ejemplo, Revolución Productiva y Salariazo. Claro. En esa campaña electoral, donde Menem hablaba de salariazo y revolución productiva, nosotros lanzamos la consigna, si votás a Menem, gobierna el Sogaray. Claro, me Hubo acuerdo, gente que sí. me quería matar porque consideraba que eso era un infundio. Claro. Sí, me acuerdo. Luego de las elecciones, cuando vino el Sogaray, la gente me paraba en la calle porque creía que yo era un adivino, que miraba las cartas, Claro. que me dedicaba a la astrología. Era una lectura política de ese momento y de lo Era una que lectura había política pasado porque antes. yo Claro. seguía el debate dentro del Partido Justicialista. Claro, claro. Entonces ahora ocurre lo mismo. Ahora ocurre lo mismo. Ahora es ni cianuro ni cicuta, dicen ustedes, ¿no? Es decir, No, te explico por qué viene ese título. Sí, decime. Debido a la crisis en el Partido Obrero, Sí, yo lo que hice fue recoger sí. un titular de nuestro periódico en el Partido Obrero de las elecciones de 2003. Sí. Porque como el Partido Obrero ahora no vota en blanco, era una forma de decirle, ¿te acordás, hermano, que antes votábamos en blanco? Claro. No es que sea... Coherencia, ¿no? A ver, no es que yo tenga la impresión que es lo más hábil que hicimos en materia de publicidad de títulos, pero me quise cobrar la factura. Claro, ellos son neutrales, ¿no? Ellos no llaman a votar a ninguno de los dos, son neutrales, ¿no? Ellos no llaman a votar a Milei, sí. No llaman a votar a Massa y tampoco llaman a votar en blanco. Claro. Si vos me podés explicar a qué llaman, Claro. te invito con un bife de chorizo. Ah, bueno. está muy claro. No conozco la cuarta posibilidad. Claro. Bueno, esto, la verdad que lo del voto en blanco, ahora, ¿no crees, Jorge, que por ahí, sabiendo cómo se manejan las elecciones en este país y sobre todo los fiscales, en esto que a los dos no les conviene que haya voto en blanco? Porque yo coincido con vos, aparece un gobierno muy debilitado, va poca gente a votar y encima en blanco, pero ¿no crees que por ahí se los reparten los votos? Bueno, puede ser, muy buena observación. ¿Sabes por qué es muy buena? Sí. Porque en ningún momento consideramos esto, y la prueba es que si lo hubiéramos considerado, a lo mejor nos presentamos ante la justicia para ser fiscales. Claro, porque el voto en blanco no tiene fiscales. Y yo te digo... Ahí tenés. Y sin embargo es un voto legítimo. Claro, yo te digo porque a mí me ha pasado en elecciones hace muchos años, y que yo veía que había ponerle un fiscal el 83, los fiscales eran uno radical, uno peronista, y enseguida si había un voto impugnado que estaban los dos, decían no, repartí uno para cada uno. No, yo tengo también historia de ese tipo. Mira, sí. Nosotros en Catamarca, en una elección, no sacamos los votos necesarios para conservar la personería. Entonces nos preocupamos porque esperamos que en cualquier momento el juez nos declarara caduca la personería. Sí. Y queríamos que esa caducidad la hiciera rápido para darnos tiempo a una campaña de reafiliaciones y luego entonces poder participar en la siguiente campaña electoral. Sospechábamos que el hecho de que la justicia no diera la caducidad nuestra era para anunciarla en víspera de una elección, y entonces ¿qué hacemos? No tenemos tiempo de reafiliar, claro, y no nos presentamos. Entonces decidimos, sí, ya que la justicia no nos pedía la caducidad, decidimos ir al juez y decirle: señor, usted está incumpliendo, por favor declare la caducidad. No, qué cosa extraña.
¿Sabes lo que nos contestó? Sí. Que como según el conocimiento de él, a nosotros nos habían robado el 25% de los votos, Sí. él no nos iba a declarar la caducidad. Mirá. Y yo, mirá, te lo digo, la justicia electoral de Catamarca, estuvimos ahí, te lo cuento porque es lo que pasó. Claro. No voy a buscar una cosa tan extraña como un asunto en Catamarca para engañar a nadie. No, está muy claro. Y yo una vez Sí. fui a votar y no encontraba la boleta del Partido Obrero. Sí. Entonces salí y le digo a la mesa, y entonces me dicen que vote por otro partido. Claro. Entonces le digo, pero ustedes están locos. Al decir yo con una voz un poquito más alta que la... Vino la policía. Claro. Y me querían llevar preso. Yo era candidato. Y no podía votar por mi partido porque no estaba la boleta. Eso fue en donde, en Almirante Brown. Claro. En aquel momento yo tenía domicilio en Almirante Brown. Mirá. Ahora mi domicilio es en Avellaneda. Claro, mira, bueno, la verdad que da para charlar mucho, pero viste como el tiempo, pero no quería que antes, porque más o menos explicaste el voto en blanco, que algo del debate, porque yo sentí, hoy lo decía, que parecía Milei un sparring de Bueno, ¿vos viste alguna vez a un fascista sí. que lo noqueen como Massa lo noqueó? No, imposible, no. Vos te das cuenta que el tipo no tiene el piné. Claro. Suponete que hubiera estado, porque lo comparan con Hitler. Hay una declaración de los kirchneristas del subte sí. que lo compara con Hitler. Claro. ¿Vos te imaginás si Massa tenía los días Hitler enfrente y le decía sí o no? Se lo cargaban las SS. Totalmente. ¿Te das cuenta? Fue medio raro, ¿no? Porque uno tiene que estudiar las condiciones políticas claro. en las que actúan unos y otros. Por ejemplo, sí. vos tenés a una mujer con una tradición fascista indiscutible, sí. que hoy es primera ministra de Italia. Sí, Meloni, sí. Y nadie ha denunciado que gobierna el fascismo. Claro. Porque fue electa, pero no están reunidas las condiciones para imponer el fascismo en Italia. Claro. Está claro. Es verdad que apoya el bombardeo de Gaza, pero eso también lo hace Biden, más que la fascista Meloni. Claro. Y Biden se pinta como el mayor demócrata del mundo. Bueno. Está muy claro. Jorge, no sé si hay algo que te parece para... No, lo que quiero decir es esto, porque acabo de escribir algo. Sí, decime. Nosotros no votamos en blanco por una cuestión solo de principios, es decir, para distinguirnos de los partidos de la clase patronal. Sí. Nosotros, en esta ocasión, como ocurrió en 1973, he explicado largamente esto en un artículo, estamos exponiendo una estrategia política. Hay que privar de mandato popular a quienes, por el conjunto de la situación de la crisis, se aprestan a ejecutar un programa que va a ser más doloroso para la clase obrera que lo que está sufriendo ahora. Porque arrancamos con un nivel de pobreza muy alto y los viejos planes de ajuste arrancaban con niveles de pobreza bajos. Claro. Y los planes te empobrecían, pero vos no venías empobrecido antes del plan. Ahora es como echarle nafta a un fuego. Entonces tiene un sentido político estratégico, ¿no es cierto? No me quiero detener ahora por tu tiempo y todo lo demás. Sí. ¿Qué sentido estratégico lo tuvo en ocasión del retorno de Perón y de las elecciones del 73? Pero tuvo un sentido estratégico porque nosotros previmos lo que ocurrió después, los golpes de Estado contra gobernadores, el apoyo a la AAA, etcétera, etcétera. Nosotros eso lo fuimos señalando de antemano. Es decir, el voto en blanco tiene un sentido estratégico, no es una tiene cosa un sentido estratégico, no es solo la posición principista de un socialista que dice yo no voto un partido capitalista. Tiene también ese carácter, pero en esta elección subrayo el carácter estratégico. Es una guía para la acción futura.
Está muy claro, Jorge. Yo te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? Y yo a vos. Un abrazo grande y bueno, después de las elecciones ya en otro momento vamos a... Veremos qué hacemos. ¿Sí? A volver a hablar. Un abrazo grande y esperemos que los votos en blanco sean los que realmente la gente vota. La verdad que se conoce mucha gente que va a votar en blanco y me llamaría la atención si es muy bajo. Sobre el fraude del voto en blanco, al voto en blanco. Podría ser. Te mando un abrazo grande. Lo cual mostraría un acuerdo entre Milei y Massa ya. Exactamente. Que uno un poco vio algo de eso, ¿no? Ya de acuerdo. Algo de... No, bueno, pero otro más. Ya con Macri. Además dicen que a Milei lo formó Macri. A Milei lo formó Massa, que lo ayudó a organizarse para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Totalmente. Así que mirá vos todos los lazos que hay ahí. Sí, totalmente. Un abrazo grande, Jorge. Un abrazo grande, que sigas bien. Un abrazo para vos, sí. Chao, gracias.